la palabra al doctor Evero Velar. Muchas gracias, señor presidente. Mis saludos respetuosos a todos los señores integrantes del Consejo de la Magistratura, a los señores integrantes del Tribunal de Honor, señoras, señores, muy buen día. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad que me concede el Consejo de la Magistratura para exponer mi proyección para el cargo de Fiscal General del Estado, para el cual me he postulado. Verdaderamente celebro también el marco de audiencias públicas para transparentar justamente la gestión de un órgano tan importante que durante el transcurso de estos últimos años se ha instituido como uno de los estamentos que mayor transparencia ha otorgado a su gestión, y ojalá que en todas las demás gestiones, como la que a mí me incumbe, que es la gestión legislativa, podamos también alcanzar ese nivel de transparencia y de publicidad a la gestión. Bien. Al ocuparme de los ejes temáticos que han sido proveídos por el Consejo de la Magistratura, en primer lugar, habré de señalar que el Ministerio Público, en cuanto al rol que ejerce dentro del derecho positivo nacional y específicamente su rol constitucional dentro del Estado de Derecho, ha sido suficientemente profundizado y realmente en términos brillantes por muchos de los expositores. A lo que yo habré de sumar que el Ministerio Público es un órgano con autonomía funcional y administrativa que a partir de la Constitución Nacional de 1992 ha tenido una configuración clara como un órgano extrapoder que no tiene sumisión alguna a ninguno de los demás poderes del Estado, ni al poder legislativo, ni al ejecutivo, ni al judicial, la tríada de poderes que ordinaria y clásicamente conocemos. El constituyente del 92 ha decidido otorgar al Ministerio Público una autonomía funcional y administrativa y en ese sentido lo ha instaurado como un órgano extrapoder que desarrolla sus funciones dentro del Poder Judicial, pero sin tener ninguna vinculación ni jerárquica ni funcional con dependencia de aquellos órganos. Este es un paso muy importante que ha decidido la Constitución de 1992 y más enfáticamente lo ha redefinido en los términos del artículo 268, en donde concede a este estamento extrapoder las funciones de representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para ejercer la acción pública en aquellos casos en donde para iniciarla o perseguirla no se requiera instancia de víctima, y al mismo tiempo investirlo con esa función esencial de proteger los derechos y garantías constitucionales, el patrimonio público, social, el medio ambiente, los intereses difusos, los derechos de los pueblos indígenas. Básicamente el constituyente ha tenido muy clara la visión de esta institución y cómo la habría de pergeñar a partir del diseño constitucional del artículo 266 en adelante, y más específicamente y enfáticamente en el artículo 268. Esta disposición, a su vez, es operativizada de manera más pragmática en los términos del artículo 1 de la Ley 1572, orgánica del Ministerio Público, en donde básicamente se hace un copiar-pegar del artículo 268, pero ya lo incardina dentro de una legislación propia, autónoma y funcional. Es la Ley Orgánica del Ministerio Público que ha sido uno de los pasos más importantes dentro de este proceso de consolidación de este órgano extrapoder. Si bien tenemos muchas virtudes con relación a lo que es el paso importante y significativo a un nuevo paradigma acusatorio, hoy, sin embargo, tenemos que reconocer que nuestra ley procesal penal dista por mucho ser estrictamente acusatoria. En todo caso, podemos hablar de un código procesal penal o de un diseño acusatorio morigerado, pero no puro. Y a partir de ahí habré de desarrollar el segundo eje temático que se refiere a mi percepción hoy de lo que es el Ministerio Público, de esta institución tan importante que habíamos reseñado precedentemente. Hoy día vemos a un Ministerio Público que se ha desarrollado enormemente de haber sido la quinta rueda del carro
en aquel Código Procesal Penal de 1890, en donde cumplía una función estrictamente residual, en donde simplemente adoptaba pareceres, consejos al juez del crimen o al juez de instrucción de aquellos tiempos, y no era absolutamente vinculante, simplemente daba consejos. Ese era el Ministerio Público de aquel tiempo. Y hoy tenemos un Ministerio Público que se ha convertido en el motor propulsor, impulsor y de consolidación del diseño acusatorio morigerado, como lo habíamos señalado con anterioridad. El Código Procesal Penal de 1998, la Ley 286, básicamente define todo el diseño procesal sobre la figura del agente fiscal. Básicamente, el proceso penal se entiende, se concibe, se interpreta a partir de la figura del agente fiscal. Repito, el motor impulsor de todo el sistema procesal que hoy estamos analizando. Lastimosamente, ese proceso de consolidación no fue tal porque hoy tenemos realidades bastante particulares en el ámbito de actuación propiamente de este órgano requirente por antonomasia. En primer lugar, una de las razones que me han motivado a la postulación al cargo fiscal general del Estado ha sido justamente mi compromiso con la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos. Soy presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Honorable Cámara de Diputados y en ese sentido he presentado varios proyectos, comenzando por la Ley de Extinción de Dominio, por la Ley de Nominatividad de las Sociedades Anónimas, otros proyectos como Senadico, que Dios mediante van a ser aprobados en la Cámara de Senadores el día de mañana. Son proyectos legislativos que determinan mi compromiso en la lucha contra el narcotráfico, pero siempre me decían, bueno, es muy lindo escribir leyes, pero es otra cosa llevar adelante un rol de gerenciamiento, un rol de titularidad ejecutiva en la lucha contra el narcotráfico, me decían. Y bueno, es por eso que he asumido este desafío, porque no puedo desconocerlo. Es ciertamente responder a esa expectativa y a ese desafío que a nivel interinstitucional inclusive he tenido. Por eso me estoy postulando en este momento al cargo fiscal general del Estado, porque creo que en la lucha contra el narcotráfico se puede hacer mucho y bien desde esta institución. El narcotráfico es un flagelo que hoy está dañando terriblemente a toda la República del Paraguay y a la sociedad entera. El narcotráfico hoy es combatido por el Ministerio Público de una manera bastante peculiar. Vemos números muy importantes, inclusive se llenan la boca algunos con resultados fantásticos de condenas y grados de efectividad importantísimos en materia de lucha contra el narcotráfico. Condenas, condenas, condenas. La pregunta es la siguiente: ¿a quiénes condenamos? Pasamos condenando mulas. Es eso lo que hacemos, señores. Pasamos condenando mulas. Personas que son contratadas en Pedro Juan Caballero, en Capitán Vado, en el departamento de Amambay, para que transporten drogas hasta la ciudad de Asunción o a cualquier otra ciudad que se puede convertir en un hub de distribución posterior. Muchas veces por 100 reais, como decía una imputada que fue condenada por narcotráfico, porque tenía a su familia postrada en cama. Por esas razones se las contrata y finalmente a esa persona es a quien tomamos el puesto de control de Coronel Oviedo o enfrente de la comisaría de Carayao, que son los lugares clásicos en donde estas personas eran sorprendidas en situación de flagrancia y lógicamente luego eran condenadas. No es esa la proyección de una verdadera lucha frontal contra el narcotráfico. Al narcotráfico se lo golpea en donde les duele, en su finanza, en el bolsillo donde hay que golpearle a esta gente, porque para el narcotraficante es sumamente fácil quemar esa mula que se la condene a 5 años, no le importa un comino, contrata nuevamente otro fusible. Así funciona el narcotráfico en nuestro país. Me interesaría que el día de mañana el Ministerio Público tenga un solo caso al año, pero que lo condene a Yarvi Jiménez Pavao, y lo digo con nombre y apellido, a Pingo Solío, a este tipo de narcotraficantes tenemos que condenar. Así se envía un mensaje a la ciudadanía que realmente estamos enfrentando al flagelo del narcotráfico y no a simples mulas. Esa es una visión y una obsesión particular mía, señores, porque verdaderamente recibir en la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico constantemente a padres de familia
que prácticamente están viviendo un luto diario por sus hijos que están hoy víctimas del narcotráfico, que están siendo sumidos en la adicción y no tienen una sola respuesta de los organismos públicos del Estado. Ver a familias en luto en vida, eso no es poca cosa, señores. Al narcotráfico como el flagelo que es, él lo enfrenta de esa forma. Y lo fundamental, enfrentar y de frente, con todo el peso de la ley, al enemigo público número uno, el distribuidor de drogas. Ese es el tipo que funde nuestra familia, que funde hoy nuestra sociedad. El Ministerio Público, ¿qué está haciendo con respecto a ello? Algunas que otras actividades de gestión para completar las estadísticas, para la foto, muchas veces. No es esa la forma, señores. Creo que esa no es la forma y decididamente no es esa la forma. Esa es una de las principales razones por la cual estoy hoy enfrente a ustedes, apreciados maestros, señores miembros del Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es mi percepción sobre otros ejes temáticos del Ministerio Público? Me resumiré a las cuestiones de orden procesal y también a las cuestiones funcionales que hacen a la gestión del Ministerio Público. ¿Cómo vemos hoy a nuestros fiscales? ¿Qué dicen nuestros fiscales? ¿Cómo los vemos? Y lo vemos como unos pollitos indefensos. Hoy día, ¿quién define la jurisprudencia a nivel nacional? ¿La Sala Penal de la Corte? No, la define el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Nuestros fiscales están hoy con la espada de Damocles encima de la cabeza y lastimosamente no tenemos a un Dionisio que pueda cortar la crin del caballo y obviamente el Damocles es el fiscal hoy. Lastimosamente pende sobre su cabeza esa espada tan gravosa. Y recientemente nos enteramos de un caso bastante paradigmático. A un fiscal que estaba cumpliendo relativamente buena gestión, lo destituyeron por la sencilla razón de no haber comunicado en tiempo oportuno el inicio de las investigaciones según el artículo 290 del Código Procesal Penal. Fíjense, paz de nullius sangris básicamente es el principio fundamental en materia de nulidades, todos lo sostenemos. Pregunto, ¿cuál es el daño, cuál es el agravio que genera la falta de comunicación del inicio de las investigaciones por parte del fiscal? Artículo 290 del Código Procesal Penal. La función más tangencial, menos relevante de todo el diseño procesal penal. Vaya y pase si estamos hablando de la falta de comunicación del juzgado penal de garantías, de la privación de libertad de una persona, en donde ya entran a tallar garantías constitucionales fundamentales. Esa es otra cosa. Por la falta de comunicación del inicio de las investigaciones, lo cual perfectamente se circunscribe dentro del régimen de faltas administrativas que pueden ser atribuibles al fiscal dentro del régimen disciplinario definido por la ley 1562, por su ley orgánica, básico eso. No, se lo destituye al fiscal. Esas son las preguntas que nos hacemos. Y a partir de ahí les puedo asegurar que todos los fiscales ahora están mirando. ¿Y qué va a pasar conmigo si el día de mañana oso a meterme con esta clase de gente? Esa es la situación en donde están hoy nuestros fiscales. Esa indefensión en que se encuentran nuestros fiscales. Y nosotros le vamos a exigir, y ellos no tienen una verdadera autonomía. Es muy linda la letra de la Constitución, es muy linda la ley orgánica, pero esa autonomía ¿se da verdaderamente? Yo les puedo asegurar que un fiscal lo primero que mira es cuál es el posicionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en vez de mirar cuál es el posicionamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que la jurisprudencia se la construye a partir de fallos contestes y uniformes que afortunadamente nuestro Código Procesal Penal en el 478 habilitó perfectamente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pero estamos muy lejos de consolidar una democracia. Más allá de las luces y sombras que pueda tener la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voy ahora a nuestros fenómenos intrasistémicos de la propia Fiscalía. La propia Fiscalía no tiene criterios uniformes en distintos institutos fundamentales del diseño procesal penal actual. Por ejemplo, el criterio de oportunidad previsto por el artículo 19 del Código Procesal Penal habla de la posibilidad de que el Ministerio Público realice una excepción al principio de legalidad procesal y decline la persecución penal de un determinado hecho punible, ya sea por su insignificancia o por su grado de reproche reducido. Hay fiscales que opinan que la insignificancia podemos construirla a partir del poco valor o de la nimia cuantía del hecho punible, y otros sostienen que esa determinación se establece a partir de la configuración de los hechos punibles, si algunos son crímenes y otros son delitos. A partir de ese criterio referencial se puede hablar de que esto es insignificante. Y muchos hablan del famoso caso del robo de la gallina, que genera mucha polémica. Y en primer lugar tenemos que hacer una discriminación bien clara.
Si hablamos del hurto de la gallina, podemos hablar de un hecho insignificante sin ningún problema. No podemos remitir inclusive al término general de objeto o de cosa mueble ajena, o incluso dentro del régimen de la modalidad de acción. Si es hurto, es un desapoderamiento de cosa mueble ajena. Pero si hablamos de un robo, estamos hablando de un crimen, porque es el empleo de la fuerza o la amenaza para la comisión de ese hecho punible. Ponerle una pistola sobre la cabeza de la dueña de casa para robar esa gallina es totalmente distinta que el simple hurto. Entonces, el robo de la gallina conceptualmente está mal. Entonces, eso no es insignificancia del hecho. En cuestiones básicas como esta no nos entendemos en la Fiscalía. Un fiscal dice sí, otro fiscal dice no. Y ni qué decir la suspensión condicional del procedimiento, que es una de las figuras más importantes que tiene el diseño procesal penal. La suspensión condicional del procedimiento en el artículo 21 básicamente se remite a los alcances del artículo 44 de la ley 1160 del Código Penal, que preconfigura la institución de la probation. ¿Qué es lo que pretende la suspensión condicional del procedimiento? Cuando tenemos una pena expectativa de hasta 2 años, no necesitemos caminar el itinerario complejo del juicio oral y público, condenar a alguien a 2 años, si ahora mismo ya podemos suspender el procedimiento sin llegar a esa dispendia tan importante o superlativa de tiempo y de esfuerzo del Ministerio Público. Ahora ya podemos hacerlo. ¿Qué dicen algunos fiscales? No. Para dar suspensión condicional del procedimiento necesitamos el marco penal en abstracto. Si se trata de un crimen, imposible. Otros fiscales dicen, no, lo importante es el marco penal en concreto. Si en el marco penal en concreto, por ejemplo, el artículo 166, el robo, que me permite a mí arrancar de un piso de 6 meses o de 1 año, perfectamente yo le puedo aplicar 2. Entonces se habilita la suspensión condicional del procedimiento. No. Un fiscal dice sí, un fiscal dice no. Hasta hoy la Fiscalía General del Estado no ha definido si se puede o no se puede hacer esto o hacer lo otro. Cuestiones básicas, elementales. Encontramos una de las cuestiones más delicadas. Casos de flagrancia. Todos dicen, no, hay que modificar la ley, hay que modificar la ley, hay que modificar la ley. No, señores, son cuestiones de gestión interna del Ministerio Público. Si tenemos un caso de flagrancia, un fiscal pide, imagínense, 6 meses de investigación. 6 meses de investigación, el plazo máximo de investigación por caso de flagrancia. Y en un caso de flagrancia, ¿qué necesitamos en cuanto al despliegue investigativo? Recibir el testimonio de la víctima, del oficial público interviniente, normalmente es un policía, y finalmente la evidencia que constata la materialidad fáctica del hecho. Con eso ya está. Con eso perfectamente ya se puede presentar la acusación, e ir a juicio inclusive. No, 6 meses para esa simple diligencia. No, hay que modificar la ley. No hay necesidad. El artículo 7 y el artículo 76 de la Ley Orgánica del Ministerio Público tiene una formidable herramienta jurídica que se llama instructivo general. Y en el instructivo general, el fiscal general del Estado puede materializar un protocolo de actuación para ciertos y determinados casos, definir criterios de actuación del Ministerio Público para ciertos y determinados hechos punibles y así uniformar la gestión fiscal en el ámbito de actuación de estos hechos. Para los casos de flagrancia, perfectamente el fiscal general del Estado puede establecer de que la instrucción es que en la mitad del plazo ordinario se tiene que presentar la acusación. Ergo, en vez de pedir 6 meses, en 3 meses ya se tiene que presentar la acusación. Inclusive, en verdad, en 1 mes ya debería ser. Pero bueno, seamos tolerantes y digamos que por lo menos a la mitad se puede reducir ese plazo máximo de duración de la etapa preparatoria prevista en el 324. Bueno, lo reducimos a la mitad. Esos son pasos que puede dar el fiscal general del Estado, sin necesidad de recurrir al itinerario legislativo de modificación, que para algunos es la panacea y creo que realmente no es así. Creo que en un gran porcentaje, todo depende de la gestión y de la reformulación de políticas de gestión del Ministerio Público. Sobre esto a lo mejor voy a poder profundizar más adelante, si me lo permite, con la ronda de preguntas. Finalmente, en cuanto a la autonomía funcional y administrativa, presupuestaria del Ministerio Público, tenemos esa garantía dentro del régimen constitucional y de la propia ley orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, sabemos que esa atribuibilidad de rubros presupuestarios depende mucho de otros organismos, como por ejemplo el Poder Ejecutivo y el propio Poder Legislativo, y de eso también poder hablar un poco más adelante. Y si me permiten, con la tarjeta roja que he recibido ahora, desarrollar con más tiempo también mi compromiso con los derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Evero Velar.
los señores miembros del Consejo, perdón, del Tribunal. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, doctor. Buen día, profesor. Vamos a darle ya el primer pie. Derecho humano, su compromiso. Profesor, el compromiso con los derechos humanos muchas veces pasa por hacer un discurso lindo y decir, bueno, yo asumo un compromiso oficial con el respeto de los derechos humanos. No, yo quiero saber cómo lo vamos a hacer, porque esa siempre fue mi pregunta con los fiscales. Hoy tenemos derechos humanos fundamentales y siempre los circunscribimos a la persona del imputado. No, yo quiero poner un poquitito las cosas en perspectiva. ¿Qué hacemos de la víctima? ¿La víctima no cuenta acaso con derechos humanos? ¿Acaso el preámbulo de la Constitución Nacional no se erige sobre la base del respeto a la dignidad humana? ¿Qué hacemos hoy con la víctima de un hecho punible? Es lamentable, porque en el Ministerio Público es una práctica frecuente, en algunos lugares lastimosamente, de destinar, entre comillas, a la oficina de denuncias a aquellos funcionarios freezer, a aquellos funcionarios que no cumplen con ciertos estándares de probidad o en todo caso de eficiencia o de eficacia en su gestión. Entonces van destinados van a la oficina de denuncias. Imagínense, viene una víctima de violación, estamos hablando de coacción sexual que incluye el coito, el hecho más tal vez sensible y delicado que debe ser administrado por una gestión fiscal. Ese funcionario destinado con pocas luces, ese es el que tiene que recibir esa declaración de esa víctima. Esa víctima, en el caso, no tiene un derecho fundamental de evitársele la revictimización o ese trato muchas veces degradante que tiene que recibir por un funcionario inepto o incompetente. No, el Ministerio Público tiene que destinar sus mejores hombres a la línea más sensible de la gestión fiscal, que es justamente la oficina de denuncias, para evitar este tipo de despropósitos que lastimosamente vemos en muchas ocasiones. Esa es a lo mejor una de las gestiones más delicadas que el Ministerio Público debe reformular. Y luego sí podemos hablar de la situación del imputado, que es la situación clásica. Hoy vemos a casos concretos en donde la Policía Nacional levanta de la vía pública a una persona porque lo encontró en estado de ebriedad, por la famosa actitud sospechosa, y directamente va a la jaula, al calabozo, directo. Y después vamos a ver qué hacemos con él. No se conculcan derechos fundamentales a partir de la aprehensión sin una causa suficiente que legitime esa actuación de la Policía Nacional. Es enfático el artículo 6 de la Ley 222 y con mucha más razón el 239 del Código Procesal Penal. ¿En qué caso se puede disponer de la libertad sagrada de una persona? No, en nuestra policía es bastante frecuente realizar ese tipo de procedimientos. ¿Qué hace el fiscal? Y absolutamente nada, porque eso forma parte de la cifra negra, el dark number, los subregistros finalmente. Si un Ministerio Público se precia de velar por el respeto de garantías constitucionales, tiene que realizar una verificación constante, frecuente y ordinaria a todas las sedes policiales de su competencia. Y eso lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público. Fue bastante previsor el legislador en el 2000 cuando le dio esta atribución, o sea, esta obligación al Ministerio Público. Esto no se hace. Esto no se hace. No es ningún problema que el fiscal se constituya en una sede, una comisaría, revise el libro de novedades y verifique si en el calabozo hay una persona privada de su libertad. Básico, una cuestión tan simple como esa puede dar una respuesta tan importante a un derecho y una garantía constitucional como es justamente la privación de libertad irregular o ilegítima, que dicho sea de paso es un hecho punible configurado en el 124 del Código Penal. Por último, hablamos de derechos fundamentales que hacen a los derechos fundamentales de primera generación, como el juicio justo. Hoy, ¿qué estamos haciendo con estos procedimientos en donde todos se quejan de la denuncia contra una persona a quien se tiene en un limbo jurídico durante 1, 2 años o 3 años y nunca existe pronunciamiento del fiscal? Ni lo imputa, ni desestima la causa, ni chicha ni limonada. Queda eso ahí en un limbo jurídico claro. ¿Es afectación de un derecho humano fundamental? Pero por supuesto. El Ministerio Público tiene que garantizar el cumplimiento de aquel principio básico de pronunciamiento judicial en plazo razonable.
Artículo 7, Convención Interamericana de Derechos Humanos. Artículo 8, básicamente, que operativiza esta norma, y el 136, que le da vida en nuestro Código Procesal Penal. No hacemos nada. ¿Qué puede hacer el Ministerio Público? También puede emitir pronunciamientos a través de los instructivos generales. Cuando ingresa una denuncia contra una persona determinada, el fiscal tiene que desplegar los actos investigativos. Si en un determinado tiempo no pudo colectar suficientes elementos de convicción para acreditar la existencia del hecho o la vinculación causal del imputado, se toma la decisión que se tiene que tomar, o la desestimación en los términos del artículo 301, en los términos del artículo 305 del Código Procesal Penal, o eventualmente, si no se pudo identificar al imputado, el 313, archivo fiscal. Esas son salidas procesales específicas que tiene el Código Procesal Penal. Pero no, debemos tener siempre, bajo el régimen de las horcas caudinas, al imputado, hasta que en algún momento se le antoje al fiscal imputarlo eventualmente. No, esa es una distorsión total del sistema. En esos casos, siendo fiscal adjunto, había tomado la decisión de que cuando los afectados plantean una preocupación de esas características al fiscal adjunto, se da la posibilidad de impartir los instructivos particulares, caso por caso. Entonces, cuando existe una afectación de estas características, el fiscal adjunto pide a la vista el cuaderno de investigación fiscal, analizados los antecedentes del caso, establece en qué tiempo el fiscal se tiene que pronunciar. En los términos del artículo 301, no le dice qué debe hacer, le dice en este tiempo te tenés que pronunciar. O desestimás o archivás o haces cualquiera de las salidas procesales que establece el Código Procesal Penal, y es una herramienta fantástica que tiene la Ley Orgánica del Ministerio Público y que no se emplea lastimosamente. Y no solamente lo puede hacer el fiscal general del Estado, lo puede hacer los propios fiscales adjuntos en su zona de competencia. Son cuestiones básicas que realmente pueden dar una respuesta a derechos fundamentales y especialmente a los derechos humanos. En ese sentido quiero tomar ese compromiso, apreciado profesor. Otra pregunta. Usted mencionó la lucha contra la victimización, y cuando ocurre la criminalización, el efecto de repente cuestiones que evidentemente corresponden a otras competencias y jurisdicción, se plantean como, hasta si se quiere, una especie de gestión de cobro de guaraníes en el ámbito penal. Es una pregunta sumamente importante, profesor, y a lo mejor es el eje de la preocupación más grande que tiene hoy el sistema penal con respecto al Ministerio Público. En algunos casos se utiliza a las agencias fiscales como agencias de cobro directamente. Se criminalizan los famosos cheques, cuentas canceladas. En algunos casos decimos que hay estafa, en otros casos que no hay estafa. Son cuestiones básicas que ocurren a diario en la gestión del Ministerio Público. En primer lugar, tenemos que separar dos cuestiones fundamentales que hacen a esta antinomia, lastimosamente. El Ministerio Público muchas veces recibe una denuncia, por ejemplo, por un cheque que es empleado para justificar los presupuestos fácticos del artículo 187, una estafa, se denuncia una estafa. El fiscal lleva adelante ciertas diligencias de investigación y finalmente decide desestimar la denuncia. ¿En cuánto tiempo lo hace? En 1 año o en 2 años. Desestima la denuncia. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esto? Una falsa expectativa en el usuario del sistema de que el Ministerio Público es el vehículo idóneo para darle respuesta sobre esa cuestión. Lo mismo acontece con los hechos punibles de acción privada, como por ejemplo el maltrato físico o la lesión simple del 110 o del 111. El Ministerio Público recibe las denuncias por mesa de entrada, se asigna a un fiscal, la víctima está con la expectativa de que Fiscalía le va a dar la respuesta. Hoy más Fiscalía vela ese caso, hoy más Fiscalía cae fiscal, me pago, no vaya a pojareves allá de cota, bueno, intenta la respuesta. Después de 2 años se desestiman algunas denuncias, después de 2 años se frustró la posibilidad de que esa víctima plantee inclusive la querella autónoma, por esa falsa expectativa que le dio el fiscal. Entonces, estas son cuestiones básicas que hacen a la gestión interna del Ministerio Público. Desestimaciones de denuncias se tienen que hacer rápido se tiene que hacer la desestimación de denuncias, justamente para evitar esta cuestión inherente a la falsa expectativa de justicia que puede esperar en el Ministerio Público y por sobre todas las cosas la criminalización de cuestiones que son estrictamente, incluso de orden civil y algunos de orden administrativo. Pero como todo se recibe por mesa de entrada, no se realiza esa depuración rápida.
En la medida en que el Ministerio Público realice depuraciones rápidas, con absoluta seguridad, esas expectativas de criminalizar cuestiones civiles o cuestiones administrativas van a ir perdiendo peso. Una última pregunta. Aquí, a lo largo del tiempo que estamos, hemos recibido exposiciones de numerosas personas. Y queda latente ahí la percepción siempre de la ciudadanía de términos como corrupción, malversación, impunidad, que creo en última instancia van entrelazados de alguna manera uno con otro. 3 acciones concretas en el eventual caso de que usted llegue a ser fiscal general del Estado, como política criminal y como instructivo. Básicamente, esa es una situación que afecta a muchos órganos del Estado y el Ministerio Público no está exento de ese estigma. Y en primer lugar, el Ministerio Público debe ser el ejemplo en cuanto a su decidida lucha contra la corrupción a nivel interno. Hoy día tenemos un organismo de orden estrictamente administrativo, que es la Inspectoría General del Ministerio Público, en donde básicamente no se tiene mayor expectativa de resultados con relación a la gestión fiscal. Y quiero partir de eso, después iré a las cuestiones un poco más fuertes. Pero si tenemos una inspectoría interna que realice una actividad proactiva, constante, de monitoreo de la gestión del Ministerio Público, es en donde en verdad vamos a evitar tener que lamentar las consecuencias de una corrupción consumada. Podemos decir, tenemos una unidad de delitos económicos y anticorrupción, en donde se tienen inclusive procesos y condenas de fiscales, podemos decir mucho de eso. Pero ¿por qué no nos anticipamos a los hechos? Y depende mucho de qué tipo de operativos empleamos a nivel proactivo y diría más, ex ante de la Comisión de Derechos Punibles. Si tenemos un órgano interno que realice monitoreos constantes, y eso es algo que se discute mucho, yo soy un defensor de esta línea, de los procedimientos anónimos en donde los propios integrantes de la auditoría interna van como un usuario común del sistema a una determinada sede regional o a una sede zonal y ve cómo opera ese sistema, si el funcionario la atiende adecuadamente. A partir de ahí ya vamos a comenzar a tener resultados. Si el fiscal está en su oficina, si lo atendió, si algún fiscal o algún funcionario le pidió alguna coima, le pidió algún dinerito para hacer alguna diligencia, la más nimia que sea. A partir de ahí vamos a tener verdaderamente un reflejo de cómo están las cosas. Hoy realizamos procedimientos estrictamente reactivos. Una vez que ocurrió el hecho, si se llega a conocer, operamos sobre esa base. No, yo soy un convencido de que el sistema tiene que tener un nuevo paradigma de detección de corruptelas. Y a eso apunto toda mi estrategia, a anticiparme a los hechos a través de mecanismos y tecnologías inclusive avanzadas de investigación. Hoy tenemos en materia de narcotráfico, con la ley 1881, el famoso agente revelador, las entregas vigiladas, el agente encubierto. ¿Por qué no hacer uso de esa misma estrategia de investigación para las cuestiones de corrupción interna que afectan al Ministerio Público? Ese creo que es un camino verdaderamente importante. Es un nuevo paradigma. Yo soy consciente de que estoy rompiendo paradigmas habituales que muchos sostienen, pero creo que es el único camino, profesor. Gracias. Muchas gracias al doctor Luis Fernando Sosa. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari. Doctor Avelar, sabemos que condición esencial para ser un fiscal general del Estado es un conocimiento acabado o más o menos completo del derecho, de sus deberes, de sus obligaciones, etcétera, etcétera. Pero a mí me preocupa más otro aspecto en lo que se refiere al fiscal general del Estado. Lo veo como al ser humano, entiéndase bien, que debe enfrentar una enorme responsabilidad
la de representar nada menos que a toda la sociedad paraguaya en nuestro caso. Yo quiero que usted me indique, inclusive con un orden de prelación, cuáles tendrían que ser esas virtudes personales que deben adornar a un fiscal general del Estado, a sabienda de que es un hombre capaz jurídicamente hablando, pero aparte de eso, ¿cuáles tendrían que ser esas virtudes de orden personal, humano? Porque de nada nos sirve un genio en la Fiscalía General del Estado que en la hora de la verdad le tiemble la mano para firmar un dictamen. Me encantaría que usted me diga, me cite esas 2 o 3 virtudes que usted considera esencial para tener un buen fiscal general del Estado. Definitivamente, profesor, usted sabe meter el dedo en la llaga y realmente celebro que lo haga de esa forma, porque esta seguramente es la pregunta más difícil a la cual debe responder un candidato o un fiscal general en ciernes. Hablamos de la honestidad, de la probidad como valores éticos personales fundamentales. Hablamos de la humanidad, de la cual muchas veces nos olvidamos bastante. La humanidad que tiene que adornar a un oficial público, a un servidor público, sea quien sea. Y lógicamente, apreciado profesor, la firmeza en la decisión. Esa es una de las cuestiones más delicadas y que son más difíciles de sostener, por eso normalmente no se quiere hablar de esto. No se quiere hablar, hasta se convierte en un pseudo tabú discursivo el tema de la firmeza. Y la firmeza es la que determina el devenir del quinquenio en la Fiscalía General del Estado. Poderes políticos, poderes fácticos, lógicamente harán lo suyo en el momento en que el fiscal tenga que tomar una determinada decisión y que tenga que firmar. Más todavía cuando se trate de un requerimiento conclusivo de algún pope de la política, algún narcotraficante importante también, ¿por qué no? Y hoy día todos sabemos que el camino más práctico para lavarse las manos de manera pilatesca es el sobreseimiento provisional. No se define ni la acusación ni la desvinculación definitiva, pero es una salida híbrida que muchas veces permite lavarse las manos fácilmente. Es espantosa la cantidad de sobreseimientos provisionales que se dictan hoy día en el Ministerio Público, apreciado profesor. Es espantosa la estadística de la cantidad de sobreseimientos provisionales que hoy requiere la Fiscalía. Las respuestas son bastante claras. Esas horcas caudinas, esa espada de Damocles de muchos fiscales, y ¿por qué no? El propio fiscal general del Estado. Entonces la firmeza es uno de los atributos que necesariamente debe acompañar a la gestión del fiscal general del Estado, porque él es en última instancia el que va a definir las flaquezas de esos fiscales que fueron presionados por distintos elementos exógenos a la gestión fiscal, y debe ser él el que se debe investir de esa decisión final. Y lógicamente ahí está la firmeza, apreciado profesor. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaneo de Pacielo. Doctor, yo voy a salirme de este tema y voy a ir a algo que leí en el periódico en estos días que lastimosamente no pude profundizar por usted inició con el narcotráfico su exposición. Así. Sí. Y usted presentó un proyecto de ley que ya tiene media sanción, supongo que en la Cámara suya, ¿verdad? Sí. Que regula lo que se hará con el producido de los remates de los bienes incautados. Desconozco las proporciones. El ministro de la Senat, haciendo lobby parlamentario ante el Senado, en visita al senador Peta, que en ese momento actuaba como presidente, solicitó una mayor asignación de lo recaudado porque eso daría una mayor motivación para llevar adelante la investigación. Usted parece que leyó también. Sí. Bueno, me sorprendió porque hasta está entre comillas. Sí. Bueno,
¿los funcionarios están motivados a investigar de acuerdo a la paga o porque esa es su obligación? Esa es una pregunta. No sería, no sé qué podría hacer usted ya como fiscal general del Estado, pero pienso que si piensa igual podría ayudar en algo. ¿No sería más comprometido con los derechos humanos que usted acaba de manifestar, asignar una mayor proporción a la creación de lugares de tratamiento a víctimas de ese flagelo, que hoy solo tiene una capacidad de 30 camas, dicho por el propio doctor Fresco? Ahora, acabamos de tener el caso de una víctima de ese flagelo que fue por falta de cama, porque no lo pudieron internar 5 días antes, perdió la vida. Por eso le pregunto, doctor, ¿podría usted, si llega a la Fiscalía General, ayudar en algo? No creo que dure tanto tiempo la segunda sanción que necesita, pero podría de cualquier manera incidir de alguna manera, o en su proyecto ya está previsto esa mayor asignación. Desconozco su proyecto. Doctora, agradezco su pregunta y realmente celebro su nivel de información. Ojalá que todos los congresistas estemos en ese mismo nivel de información de un proyecto de ley tan importante como la ley que crea la Secretaría de Administración de Bienes Incautados y Comisados, Senavico. La visión justamente de este proyecto es esa, apreciada doctora, destinar el producto del flagelo del narcotráfico justamente a sus víctimas directas, que son nuestros jóvenes, que son nuestros adictos. El proyecto establece que el 50% del monto producido con la subasta de los bienes de los narcotraficantes, sean sus avionetas, sus vehículos de lujo, sus estancias, sus bienes semovientes, todo 50% a proyectos de prevención y de rehabilitación de adictos. Hasta nos parece curioso que por primera vez se tenga que estar presentando y discutiendo un proyecto de ley de estas características, y el artículo 71 desde el 92 en la Constitución ya establecía que justamente una de las funciones fundamentales del Estado era la de llevar adelante proyectos, no solamente de persecución de este flagelo, sino también las políticas públicas de rehabilitación de adictos. Y lo dice en esos términos, de rehabilitación de adictos. Bueno, por primera vez hoy, Senavico destina 50% innegociable de ese monto a estos programas. Y como bien lo decía usted, el doctor Fresco nos daba el reporte de que tiene 30 camas en el Centro Nacional de Adicciones. Y lógicamente esto no da abasto para la realidad nacional. El fenómeno del narcotráfico y de la adicción, apreciada doctora, es un fenómeno tan lacerante, que está haciendo estragos, no solamente ya en Asunción, sino en las principales ciudades de nuestro país. ¿Y qué ocurre? La mayoría de las personas pudientes envían a sus hijos a un tratamiento al exterior. Tienen esa posibilidad. Pero ¿qué pasa con nuestros chicos que son víctimas de la adicción y que no tienen suficientes recursos como para ser asistidos en un centro de rehabilitación? Siguen en el vicio. Comienzan a robarle a papá, a mamá, después ya empieza a robarle a los familiares cercanos, ya se mete luego con el vecino y después ya entra en un circuito de delincuencia un poco más delicada hasta que cae en las garras del sistema penal y es derivado a la jaula de Tacumbú. Y algunos creen que en Tacumbú él va a regenerarse, entre comillas, porque así mismo te lo dicen en esos términos coloquiales. ¿Qué pasa en Tacumbú? Él sigue necesitando satisfacer su vicio. Como no tiene dinero, ¿en qué cae? Se prostituyen jóvenes enteros, Itacaria y Pona, 21, 22 años, en la flor de la edad, se prostituyen para seguir consumiendo estupefacientes. Esa es nuestra realidad, lastimosamente. ¿Qué hacemos como política criminal del Estado? Lo sometemos a una pena privativa de libertad. Ese es un enfermo, no es un delincuente. A él necesitamos rehabilitarlo, no necesitamos tenerlo en la jaula. Cuestiones básicas como esta hoy no estamos haciendo. Senavico apunta a eso, doctora. Senavico apunta a eso. Y es una discusión personal que tengo con el director de la Senat, con el enorme aprecio que le tengo al ministro, también con el fiscal general del Estado y el Poder Judicial, porque también la Fiscalía reclama que tiene que tener mayor participación en esa proporción del restante 50%. Nuestra decisión en la Cámara de Diputados fue en partes iguales. Senat, Ministerio Público, Poder Judicial. A ley pareja nadie se queja.
cada uno por el nivel de actuación que ha tenido. Y ese dinero tiene que destinarse a la capacitación de los recursos humanos, no para tener un sobresueldo, un emolumento extra como tenemos en el sistema americano, que tiene un desarrollo totalmente distinto, son paradigmas totalmente distintos. Entonces hemos decidido en la Cámara de Diputados que la proporción sea exactamente en partes iguales del 50%. Ojalá que senadores lo entiendan así y que no toquen, repito, ni siquiera con eso, y le soy muy sincero, doctora, ni siquiera con la distribución proporcional de ese 50% no tengo dramas. Que esos 50% sagrados de la rehabilitación no se toquen, con eso yo me doy por satisfecho. Ojalá que realmente el día de mañana puedan aprobarlo en esos términos en la Cámara de Senadores. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Amparo. Tiene la palabra el doctor Sisto Ríos. Buen día, doctor. Buen día, profesor. Usted se refirió a la falta de unificación de criterios y a la indefensión de los fiscales. Se refirió diciendo que son pollitos indefensos ante el jurado de enjuiciamiento. Usted, como fiscal general del Estado, ¿qué haría al respecto? En primer lugar, apreciado profesor, debemos reformular la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Si bien el Ministerio Público no tiene iniciativa parlamentaria, como sí lo tiene la Corte Suprema de Justicia, es absolutamente legítimo instalar una mesa de trabajo, de diálogo entre órganos constitucionales destinados a este fin, como hoy lo hace el fiscal general del Estado con la Comisión de Legislación o con la Comisión de Justicia, por ejemplo, para modificar la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Por qué? Hoy, si se fijan en la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados, se van a encontrar con una inconstitucionalidad crasa que es insostenible. El jurado de enjuiciamiento de magistrados tiene la facultad de suspender a un magistrado del ejercicio de sus funciones. Según la ley, la Constitución Nacional establece que debe ser la Corte Suprema de Justicia con una mayoría calificada la que debe tomar esa decisión. Sin embargo, hoy la ley del jurado de enjuiciamiento le da esa atribución por sí y ante sí para resolver una situación como esta. Evidentemente, tenemos que hacer un análisis integral de la ley que regula el jurado de enjuiciamiento de magistrados y al mismo tiempo también establecer cuáles son los hechos que realmente ameritan el procesamiento de un fiscal y que puedan determinar el día de mañana su destitución o su apercibimiento y discriminar claramente de aquellas faltas que hoy en la ley orgánica del Ministerio Público se superponen. Son al mismo tiempo faltas, según la ley orgánica, la ley 1562, y al mismo tiempo son causales de enjuiciamiento según la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Necesariamente para eso sí necesitamos una iniciativa y definitivamente el liderazgo lo tiene que asumir el fiscal general del Estado. ¿Y la falta de unificación de criterios? La falta de unificación de criterios, profesor, definitivamente lo debe hacer el fiscal general a partir de un análisis FODA de todas las fiscalías adjuntas. Todos los fiscales adjuntos en una reunión intrainstitucional deben realizar un análisis de cuáles son sus posiciones jurídicas. Depende mucho de cuál es la metodología que se adopta para esto. Esto es bastante frecuente, se convierte hasta en un ejercicio, porque se reúne normalmente de manera mensual, si mal no me equivoco, a nivel Ministerio Público, el fiscal general del Estado y todos sus fiscales adjuntos. Y a partir de ahí se conocen cuáles son los criterios y se detectan cuáles son los criterios disímiles de los distintos fiscales adjuntos para que pueda detectarlo el fiscal general del Estado, y a partir de ahí se establece un lineamiento general a nivel de instructivo y a partir de ahí entonces se unifica. Imagínense, nosotros hoy tenemos que recurrir a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Penal, para procurar unificar los criterios jurisprudenciales y justamente construir la jurisprudencia a partir del mecanismo del vehículo inverso de la casación. Sin embargo, a nivel Ministerio Público la cosa es sumamente fácil. Se convoca a todos los fiscales adjuntos. ¿Qué ustedes dicen sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto? Detectados cuáles son los errores conceptuales, el fiscal general del Estado baja una línea bien clara. Esta es la interpretación institucional correcta. Es sumamente fácil, la cuestión está en tomar esa decisión y caminar ese itinerario. Gracias, doctor Sisto Volpe. Tiene la palabra el doctor Damián Pérez Cuano. Gracias, profesor. Una cuestión brevecita. Dentro
de las virtudes que usted había señalado, que han de redondear al fiscal general del Estado, puso énfasis en la firmeza. Dentro de esa firmeza, ¿tiene alguna observación que formular o alguna propuesta dentro del instructivo contra el funcionario fiscal que aparece vedetista? El público considera que entre cientos de fiscales solamente existen fulano y fulano, porque sospecho que incluso previamente convoca y va el medio de prensa y aparece como la primera figura. ¿Tiene un instructivo o alguna observación sobre eso? Agradezco la pregunta, profesor, porque definitivamente es un tema bastante recurrente hoy en la gestión fiscal, y cuando cumplía mi función de fiscal adjunto era mi quebradero de cabeza, sinceramente. ¿Por qué? Porque si un fiscal vedetista toma una determinada decisión en un caso X, tiene tanta cobertura mediática y se asume que fue correcta, por más incorrecta que sea la posición de ese fiscal, que el día de mañana, cuando un fiscal realiza una buena actuación distinta a la que hizo el fiscal vedetista, él se convierte en el malo de la película. Él se convierte en el malo de la película. Definitivamente es un daño tremendo el que se ocasiona a la institución. Y tenemos casos y casos inclusive de los cuales podemos hacer referencia en ese sentido, pero valga esta oportunidad para focalizar esa problemática. Y esa problemática solamente puede ser redefinida a partir de protocolos de actuación por parte de la Fiscalía General del Estado, con estos formidables materiales que se convierten en elementos vinculantes a nivel interinstitucional, que son los instructivos. ¿Por qué insisto en esto, apreciado profesor? Porque hoy tenemos una garantía bien clara en el propio Código Procesal Penal, en el artículo 4, cuando decimos que solamente se pueden otorgar informaciones objetivas a partir con relación al desarrollo de un proceso a partir del auto de apertura a juicio. Imagínense lo delicado que es el Código Procesal Penal y lo celoso que es el Código Procesal Penal con relación a la información que se puede proveer con relación a un legajo de investigación. Sin embargo, con un fiscal vedetista que ya prácticamente presilla por su imputación quién es el culpable, entre comillas, del caso, toda la ciudadanía se generó una enorme expectativa, pero después ya no aparece en la prensa la desvinculación de esa persona por un sobreseimiento provisional o por un sobreseimiento definitivo. Entonces, esa expectativa de justicia que un fiscal vedetista genera es tremendo, y con mucha más razón en el efecto colateral que puede tener con respecto a sus colegas que hacen bien su trabajo, pero que opinan distinto a él. Ok, muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, doctor Damián Pérez Ascona. Los señores miembros del Consejo desean formular consulta o pregunta al postulante. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días, doctor. Buenos días, ministro. Está muy en boga ahora la figura del refugio, también de la extradición. Entonces, quisiera saber su opinión, doctor, con respecto a estas dos figuras. ¿Cuáles son los tipos de extradición que puede otorgar Paraguay y cuál sería su posición con respecto como fiscal general del Estado ante estas figuras que están muy en boga en este momento en la prensa, en todos lados, y en cuál la Fiscalía General del Estado tiene una actuación primordial, doctor? Definitivamente, apreciado ministro, el régimen de la extradición opera sobre dos modalidades que son anverso y reverso de una misma situación. La extradición activa, que es aquella que realiza el Estado paraguayo para que una persona que ha cometido un hecho punible en su territorio se haya fugado y esté residiendo en otro país. Entonces, a través de los convenios internacionales de extradición, el Paraguay pide que se someta a su jurisdicción a aquella persona que está residiendo en otro país, que está en este momento, llamémosle, prófugo de la gestión en curso. La extradición pasiva, por el contrario, es aquella que debe responder el Estado paraguayo cuando en su territorio se ha ocultado
una persona que está vinculada a un proceso penal en curso en otro país y justamente se ha ocultado en el territorio nacional para burlar la acción de la justicia del otro país por un principio fundamental de reciprocidad. Lógicamente, el Estado está obligado a llevar adelante con la debida diligencia todos estos procesos, como hemos visto en algunos casos bastante emblemáticos en los últimos tiempos, tanto la extradición activa como la extradición pasiva. Siempre se aplica en este principio la reciprocidad, porque si yo estoy interesado que un imputado sea extraditado por el país afectado al territorio nacional, yo debo cumplir con la misma diligencia también la expectativa del otro país, porque el día de mañana se puede aplicar conmigo esa misma situación. Con relación a la figura del refugio, sin embargo, tenemos tratados internacionales que establecen cuáles son los parámetros a ser tenidos en cuenta, y normalmente en el refugio lo que se tiene en cuenta es el criterio que va a ser asumido por el país receptor. Finalmente va a ser el país receptor el que va a tener el imperium para tomar esa determinación, y poco o nada es lo que nosotros podemos hacer como país, más allá de las objeciones que podamos formular sobre el particular, que debemos hacerlo obviamente, pero la determinación finalmente va a ser del otro país y no el nuestro. Otra consulta, doctor. Usted manifestó que estaría como fiscal general del Estado luchando justamente contra el flagelo del narcotráfico, atacando los puntos de distribución, pero por otro lado también aquí en este foro se ha hablado que la Fiscalía General del Estado tiene muchos locales, la mayoría alquilados, pocos locales propios, y usted está asumiendo muchos desafíos, de los cuales el presupuesto que a usted le va a tocar, doctor, posiblemente en el caso de que sea Fiscal General del Estado ya sea un presupuesto prácticamente ejecutado en su mayoría. Entonces, ¿cómo usted va a llevar adelante todas esas ideas que usted está teniendo prácticamente con un presupuesto exiguo? Y como estaba usted mencionando, en el principio de la autonomía también dependerá mucho del presupuesto que le otorgue el Estado con respecto a esta situación, y que sabemos bien que muchas veces no otorga lo que se pide. Es así, ministro, es una situación real, una situación fáctica indiscutible, que el día de mañana, cuando asuma la Fiscalía General del Estado, eventualmente se va a tener un presupuesto prácticamente ejecutado en su máxima proporción. Entonces, en ese caso, uno no tiene otra alternativa que agenciar los mecanismos que están a disposición, y definitivamente tenemos que comenzar a golpear puertas con ayudas internacionales de ciertos países que afortunadamente han demostrado siempre su predisposición para ayudarnos, especialmente en lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, en donde tenemos esa apertura y tenemos esa posibilidad. De hecho, ya lo han demostrado en varias ocasiones, y bueno, este va a ser un momento en donde vamos a necesitar realmente de esas amistades para que nos ayuden de alguna u otra forma para solventar las necesidades institucionales. Porque el problema está en el año que ya se está definiendo. Para el siguiente periodo no es ningún problema, porque con los análisis FODA que se puedan realizar con los integrantes de la institución y la proyección presupuestaria del año siguiente no hay ningún inconveniente. Eso ya va a depender de lo que el Ejecutivo pueda autorizar, como también el Congreso Nacional. El problema está en ese año de gestión que uno llega ya prácticamente con el presupuesto liquidado. Y bueno, en ese sentido también podemos echar mano a una herramienta que normalmente desde el Congreso nunca objetamos, que es la reprogramación presupuestaria. Hay un rural que generalmente a mí me genera mucho problema con mi plexo solar, como decía el profesor Schoene, que es el tema de los viáticos internacionales. Dios mío, que tenemos mucho dinero destinado para los viáticos internacionales, y a nivel interno en el Congreso mismo ya no he hecho un solo viaje, no he cobrado un solo viático en todos mis años de gestión legislativa, porque lo primero que tenemos que analizar es hasta qué punto puede repercutir positivamente en la gestión de esos viajes. Y yo les puedo asegurar que la pregunta va a ser mayoritariamente por la negación a ese beneficio. ¿Cuál es el problema en comenzar a hacer reprogramaciones presupuestarias para procurar calzar ese último ejercicio que se encuentra en curso? En el Congreso, por lo menos, nunca hemos objetado las reprogramaciones, porque son cuestiones que no suponen ningún incremento en las partidas presupuestarias ya asignadas. Así que creo que son caminos que podemos tomar el día de mañana para hacer frente a esos proyectos. Pero más allá de eso, superado ese año delicado, o ese año de crisis, toda la carne la vamos a poner en el asador el año siguiente. Finalmente, doctor, se vio dentro del
análisis anual que nos presentó el fiscal general del Estado, una gran cantidad de causas de condenas, pero también una gran cantidad de causas, se habló acá de porcentajes de causas que están en el limbo, que no están resueltas, están absolutamente fuera de cualquier tipo de actividad jurisdiccional, por un lado. Y por el otro lado, finalmente, doctor, ¿cuál es su compromiso con la transparencia en cuanto a la gestión del control de la ciudadanía, en cuanto a la gestión presupuestaria de la Fiscalía General del Estado? Comenzando por lo primero, ministro, creo que el problema pasa mucho por estas malas praxis que se han instalado ya como regla general en el Ministerio Público y que todos los agentes lo miran ya de manera impávida. Tener una denuncia y tenerlo en el limbo jurídico es ya prácticamente una cuestión absolutamente irrelevante para la gestión del fiscal, porque se tiene entre los casos que se encuentran en trámite y finalmente el plazo que afecta a ese proceso es el plazo de la prescripción penal de fondo. Ese es el concepto que tienen, o el preconcepto errado que tienen muchos fiscales lastimosamente. Sin embargo, es el nombre de Juan Pérez el que está en la carátula de ese expediente. Pero como el fiscal no tiene mucha contracción al trabajo, tal vez, bueno, está entre los expedientes que están en trámite. Entonces mañana Fiscalía General pide esos famosos informes anuales y figura entre el trámite, engrosa la estadística de en trámite. Yo quiero que el fiscal se ponga en lugar de esa persona que está ahí por la carátula del expediente, a ver si siente lo mismo en trámite que lo que sostiene ese fiscal. Le puedo asegurar que la sensación va a ser totalmente distinta. Y definitivamente estas son las cuestiones en donde el Ministerio Público debe establecer claramente las líneas de gestión a través de los instructivos particulares o a través de los instructivos generales. Las causas en trámite deben tener una definición procesal en un término similar a la duración del proceso ordinario. Si una imputación se presenta y la acusación la debe suceder en un plazo máximo de 6 meses, ¿cuál es el problema en que un trámite investigativo, entre comillas, sin imputado, también tenga una respuesta en el plazo de 6 meses? ¿Cuál es el problema? Y a lo mejor la solución es darle un archivo fiscal, correcto, pero se le definió finalmente la situación jurídica de ese caso por la indeterminación del autor o partícipe del hecho. Y tal vez la propia desestimación, ¿por qué estar especulando con la expectativa de justicia de una persona? Entonces, son cuestiones que hacen a la dinámica de gestión interna del Ministerio Público y que perfectamente a través de los instructivos se pueden focalizar y se pueden establecer. Sin necesidad de que sea el fiscal general, los propios fiscales adjuntos en el ámbito de su competencia pueden hacerlo. ¿Y cómo hacemos la transparencia? ¿Cuál es el problema que el Ministerio Público en su página web tenga expuesto el desarrollo de lo que está ejecutando de su presupuesto? ¿Cuál es el problema? Hoy tenemos municipalidades que tomaron esa iniciativa y son iniciativas celebradas por toda la comunidad. Algunos municipios en una página web van mostrando día a día cuánto se recaudó, cuánto se ejecutó y en qué se ejecutó. ¿Cuál es el problema? Que el Ministerio Público también puede, lógicamente no tiene esa facultad de recibir recursos ni de recaudar como una municipalidad, pero como un símil establecer cuáles son los gastos que se están haciendo y cuál es el desarrollo presupuestario que se está teniendo. ¿Cuál es el problema? El que nada debe, nada teme. Es tan sencillo el compromiso con la transparencia. Y en cuanto a una transparencia aplicada en la línea operativa funcional, lógicamente las visitas que tiene que hacer el fiscal general del Estado a las distintas cabezas de circunscripción. Podríamos definirlo de manera trimestral. En cada cabeza de circunscripción, el fiscal general del Estado recibe a la comunidad en audiencias públicas. Es la mejor manera de conocer de primera línea o de primera agua, como decía un magistrado, la realidad y el sentir de esa comunidad. Yo no iría al extremo de hacerlo mensualmente porque a lo mejor hasta materialmente sería imposible, pero creo que trimestralmente perfectamente un fiscal general del Estado puede hacer una visita regular a todas las cabezas de circunscripción, anticipando que en esa agenda se dará oportunidad a la ciudadanía para que converse con el fiscal general del Estado y le pueda hacer saber sus inquietudes con relación al funcionamiento de su institución. ¿Acaso no es el más interesado en saber cómo está su casa? Gracias, doctor Carlos Raúl Cabrera. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día, doctor Ovelar. Buen día, ministro. En realidad, de todo lo que escuchamos, se advierte realmente conocimiento profundo de algunos aspectos relevantes, fundamentalmente el tema del narcotráfico. Sé de tu preocupación y tu ocupación en ese sentido,
Y ojalá, como bien señalaste, se pueda lograr esa legislación tan importante para nuestro país. También señalabas lo relativo al jurado de enjuiciamiento de magistrados, de que evidentemente tiene la ley vigente un sesgo de inconstitucionalidad relevante, y hemos presentado nosotros un proyecto de ley en ese sentido que está ahí también durmiendo. Excelente. Ojalá en un momento dado se pueda revisar. Pero el otro punto que me parece también importante, que señalabas y profundizabas en alguna medida en tu exposición, lo relativo a causas importantes que de repente produce una suerte de saturación en el ámbito del Ministerio Público por la falta de definición. Muchas causas están en una suerte de limbo, falta de desestimación, imputación, acusaciones. Sabemos de que la ley distingue delitos y crímenes. También la ley prevé la posibilidad de la abreviación de los plazos. Ahora, hay causas que realmente ocasionan mayores padecimientos para las víctimas, también un inconveniente para el imputado, el investigado, y un costo enorme para el Estado llevar adelante de repente una causa de flagrancia ya a un juicio oral. Pero mi preocupación va cómo se puede de repente abreviar esos plazos por instructivos, o tenemos que recurrir necesariamente a la modificación de la ley, o te parece que tanto los delitos como los crímenes pueden ser de repente definidos de manera rápida para evitar esa saturación de las causas del Ministerio Público? O sea, la pregunta concreta es que, ¿te parece que se necesita modificar la norma, o con instructivos se puede solucionar ese grave problema que sufre hoy en día el Ministerio Público, y no solo el Ministerio Público, sino toda la ciudadanía? Gracias, ministro. Es una pregunta muy importante, porque tiene sus repercusiones. Fue un poco profunda su pregunta, por eso voy a procurar ordenar un poco en este corto tiempo mi respuesta. A través de instructivos, ¿qué es lo que podemos hacer? Concretamente, que en los casos de flagrancia, el fiscal no pida el plazo máximo establecido en el artículo 324, porque el régimen es un máximo de hasta 6 meses puede durar la etapa preparatoria o la etapa investigativa, la primera etapa del proceso. Entonces, el fiscal va a tener que, cumpliendo el instructivo, limitarse a pedir la mitad del plazo máximo. Eso es totalmente legítimo, porque hablamos de flagrancia, no necesitamos de un mayor despliegue investigativo, y ahí ya no necesitamos hacer discriminación entre crímenes o delitos, según el artículo 13 del Código Penal, porque existen delitos que, siendo delitos como una estafa, constituyen hechos punibles de carácter económico y que necesitan de un despliegue investigativo importante. Sigue siendo un delito. Sin embargo, existen delitos que por su nimia cuantía tal vez inclusive ameriten una salida alterna al proceso penal, como hablamos del 19 o del 21. Pero existen también crímenes tan sencillos como estos casos de robos agravados, que se dan en situación de flagrancia y que no necesita de mayor despliegue. La persona con un arma de fuego sustrajo el celular de la víctima que estaba en una plaza, la Policía Nacional que estaba en las inmediaciones lo aprende, inclusive en posesión de la red furtiva. ¿Qué necesitamos más? Es un crimen enorme, 167 sin lugar a dudas, pero no necesitamos ningún despliegue investigativo. Entonces el instructivo lo que puede establecer es que en casos de flagrancia, el fiscal solicitará un plazo máximo de hasta 3 meses para concluir su etapa de investigación, y eso es totalmente legítimo. Lo que hace es ponerle un pequeño corset interno al fiscal para que justamente no dispendie de los recursos institucionales, y creo que eso sería totalmente legítimo. Ese es el camino, apreciado ministro. Gracias, doctor Adrián Salas. Tiene la palabra el doctor Cristian Daniel Grijoy. Gracias. Querido diputado, algunas preguntas que quería hacerle ya le hizo el Tribunal de Honor, y creo que muchos hemos coincidido con usted en algunas apreciaciones. Pero me gustaría saber tu opinión con respecto a lo que se habló en varias de estas disertaciones,
la situación actual del EPP y los varios secuestrados que están en sus manos. Recuerdo, como apreciación personal voy a hablar, los primeros secuestros, al menos yo percibía una presencia más dinámica y directa de la Fiscalía General. Inclusive los propios fiscales generales estaban comprometidos ahí en las casas de las familias de los secuestrados. ¿Qué harías desde la Fiscalía General para combatir este terrorismo y estos secuestros donde ciudadanos paraguayos están indefensos? Y un tema muy vinculado a tu trabajo contra el narcotráfico, porque el EPP no vive de los secuestros, sino de los cultivos que están en sus zonas de dominio, si podemos decir, lamentablemente. Totalmente de acuerdo, ministro. Es una realidad. El flagelo del EPP hoy tiene muchas repercusiones y decididamente asumo con plena convicción la tesis, ni siquiera digo la hipótesis, de que trabajan directamente con el narcotráfico. Y eso está comprobado en actos concretos de investigación, con resultados de trabajos de investigación que han realizado las agencias oficiales del gobierno en ese sentido. ¿Cuál es el camino que podemos emprender desde la política institucional del Ministerio Público? En primer lugar, reconocer una de las carencias más importantes que tenemos. No tenemos tecnología. Este tipo de hechos punibles solamente pueden ser abordados con tecnología y tecnología de punta. Con nuestros mecanismos ordinarios de investigación, llamando a testigos, tomando testimonios, informaciones ortodoxas de los procedimientos normales, no vamos a llegar a ningún puerto. Tenemos que apostar decididamente en tecnología y en tecnología de punta. Y en ese sentido, creo que el camino es suscribir convenios internacionales con otros estados en donde tienen un desarrollo, pero importantísimo en materia de infraestructura, tanto operativa, funcional y de capacitación de talento humano. Podríamos hacerlo, supongo que hoy día lo estará haciendo el Ministerio Público con Colombia, con los Estados Unidos de Norteamérica, que afortunadamente siempre se han mostrado muy predispuestos para esa capacitación, y detectar cuáles son los elementos que nos podrían servir de material de infraestructura tecnológica para ese trabajo. Pero definitivamente el camino para llevar una investigación adecuada en materia de secuestros es la tecnología, apreciado ministro. No tenemos otro camino. Y esto aclarando que esta acotación se refiere al ámbito de actuación estrictamente de la persecución penal del Ministerio Público, porque existe un enorme campo de actuación que hace a la esfera de actuación propia de los otros órganos del Estado y no precisamente del Ministerio Público. Quiero hacer nada más esa acotación y esa salvedad. Muchas gracias, doctor Frijovich. Tiene la palabra el doctor Claudio Baqueta. Buen día, diputado. Buen día, ministro. Mucho ya se habló del tema narcotráfico, pero es un tema muy importante para nuestro país. Durante casi 2 meses y poquito estuvimos escuchando a varios postulantes con distintos criterios. Y inclusive una postulante había manifestado que el Ministerio Público solamente actúa en base a la noticia criminal, ¿verdad? La consulta es la siguiente. ¿Usted qué considera o qué plan podría tener en caso de ser fiscal general del Estado para que el Ministerio Público actúe con la Policía Nacional, con la Senat, y así también pueda ser un órgano de prevención y no solamente de reacción? Gracias, ministro, por la pregunta. Es en verdad un cambio de paradigma, porque hoy día el Ministerio Público está configurado como un órgano legitimado para emprender el ejercicio de la acción penal pública, ex post hechos punibles. Eso es categórico, eso lo define el artículo 268, el artículo 1 de la Ley Orgánica. No tenemos ninguna discusión posible sobre ese tema. Ahora bien,
entre las funciones auxiliares del Ministerio Público definidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público, a lo que muchos no hacen muy caso, se establece que el Ministerio Público tiene también la atribución de coordinar con incluso organismos subnacionales las políticas de prevención. ¿Por qué? Porque el análisis que realiza el Ministerio Público desde la estricta gestión de persecución penal le permite conocer datos muy reveladores de por qué se han dado estos hechos punibles. Entonces, él puede coordinar con otros organismos políticas de prevención. Lo puede hacer coordinando sus gestiones con otros organismos. Y por decirle, le voy a dar un dato muy específico. En mi querida ciudad natal, Coronel Oviedo, desde la Fiscalía teníamos un grave problema. Nuestro problema era el abigeato. El abigeato era terrible en un determinado tiempo en la ciudad de Coronel Oviedo. Estoy hablando del año, específicamente el año 2001-2002. Y no teníamos respuesta de la perspectiva de persecución penal, porque normalmente los abigeos realizaban sus hechos en horas de madrugada. El dueño del animal se encontraba ya con su lechera, con su buey, al amanecer, sin rastro posible de quién podía haber hecho, quién habría podido cometer el hecho. Si bien siempre se tienen esas sospechas famosas de las comunidades donde todos se conocen, no teníamos una respuesta de la perspectiva de persecución penal. ¿Qué hicimos desde el Ministerio Público? Conversamos con el intendente municipal de Coronel Oviedo para establecer ciertas medidas de control que de alguna u otra forma puedan dar respuesta a ese daño ya consumado y que era bastante lacerante, porque en algunos casos eran una pobre parejita de ancianos que tenía su única lechera y el abigeo a su lechera le cayó, porque justamente se valen de la indefensión de esa pobre pareja de ancianos. Era terrible. En Coronel Oviedo teníamos casos ya muy lacerantes realmente. Y finalmente coordinamos con la Municipalidad de Coronel Oviedo un proyecto de ordenanza, en donde hemos trabajado con lluvia de ideas. ¿Y qué es lo que estableció esta ordenanza? Centralizó que los faenamientos se iban a realizar única y exclusivamente en las mataderías locales. Y se le daba una suerte de trazabilidad, porque en esas mataderías se sellaba y se firmaba por el comisario de tablada los documentos que acreditaban ese cuarto, paleta, costilla del animal, y todo lo que se controlaba en el centro, en las carnicerías, y no estaban acompañados de ese documento, automáticamente se incautaban y lógicamente remitían los antecedentes ya por reducción al Ministerio Público, porque se establecía una presunción de reducción de esos hechos, de esos casos. Y aunque ustedes no lo crean, se redujo considerablemente la cantidad de vigiatos que tuvimos. Lo trabajamos también con la Asociación Rural Regional de Coronel Oviedo. Y entonces le digo que es un cambio de paradigmas, pero hay iniciativas que definitivamente tienen resultados. Y este fue un caso de aquellos. Así que las funciones auxiliares del Ministerio Público las puede articular sin perjuicio de su rol claro e inequívoco de persecutor penal. Gracias, doctor Claudio, que está acá. Quiere hacer una consulta más. El doctor Carlos Raúl Cabrera tiene la palabra. Sobre la consulta del doctor Baqueta, cuando habla de Policía Nacional, doctor, no le puedo dejar de preguntar esta figura de la Policía Judicial o Policía Nacional, a su criterio, doctor. La Policía Judicial es una institución creada por la Constitución del 92 y tiene una, podríamos decir, contradicción interna, porque finalmente es un organismo que depende del Poder Judicial, pero coopera en la gestión del Ministerio Público. Es decir, es un funcionario del Ministerio Público, pero que es designado por el Poder Judicial. Básicamente, mi vecino es el que compra los bueyes que habrán de arar en mi casa, en mi chacra. Es una situación bastante peculiar la que tiene nuestra Constitución. Habrá tenido alguna motivación, hasta hoy yo no puedo ocultar en eso, pero es una contradicción interna que tiene el plexo constitucional. Más allá de eso, se operativizó, no obstante, en el Código Procesal Penal la figura de la Policía Judicial, y en el Código Procesal Penal ya se sorteó ese inconveniente y se habla concretamente de una Policía Judicial dependiente exclusivamente del Ministerio Público en gestión investigativa. La decisión es, ¿se toma el paso o no se toma el paso de dar vida a eso? Desde el 92 a hoy no se ha dado el paso. ¿Por qué no se ha dado el paso?
Y bueno, por antecedentes infelices, recordarán ustedes la famosa CIJ, el Centro de Investigación Judicial, que fue objeto de muchas críticas, incluso de hechos de corrupción que finalmente determinaron su extinción. Fue durante la gestión del doctor Candia Amarilla que apenas asumió, fulminó el Centro de Investigación Judicial. Entonces, con ese precedente negativo, ya nadie se animó a tomar esa determinación de redefinir una policía judicial. Hoy día creo definitivamente que tenemos que dar una respuesta, hay que levantar el guante, así de simple, y la respuesta pasa mucho por cómo se operativiza la creación de esa policía judicial. Porque existen casos en donde la Fiscalía va a necesitar de un cuerpo investigativo propio con la expertise suficiente para llevar adelante ciertos trámites de investigación, especialmente los trámites de investigación complejos. Entonces, necesitamos una policía judicial que dependa y coadyuve la gestión del Ministerio Público en ciertos y determinados casos, repito, en hechos punibles de naturaleza peculiar, en donde vamos a requerir de esa expertise necesaria que muchas veces la Policía Nacional no puede cubrir. Hoy lo hacemos a través de sendos peritos y peritos y peritos que lo único que hacen es desangrar el presupuesto del Ministerio Público. ¿Por qué teniendo un laboratorio forense con una infraestructura tan encomiable no podemos tener una policía judicial? Y comenzamos a dar el paso de manera procesual. Creo que se puede dar el paso y de a poco ir configurando lo que habrá de ser esa policía judicial. Ya está en la ley, así que es cuestión de dar el paso. Gracias, doctor Carlos Raúl Cabrera. Una pregunta le quiero hacer al doctor Evero Velar. Mencionó acerca de su percepción o su opinión en relación al narcotráfico. Y creo yo, por su experiencia y su conocimiento, ha dado distintos aspectos, no solamente del narcotráfico, sino también del trabajo que se viene haciendo en el Ministerio Público y los temas puntuales que deben ser enfocados. Ahora, un tema también que, como quien dice, baila con el narcotráfico es el tema del lavado de dinero. Y otro tema no menor es el tema de la evasión impositiva. ¿Cuál es su percepción actual, doctor Evo Velar, en relación a la lucha del Ministerio Público en relación a estos dos temas? El lavado de dinero y la evasión impositiva que sea. Bueno, con relación al lavado de dinero, gracias, presidente, por la pregunta. Con relación al lavado de dinero, básicamente creo que hemos dado un paso muy significativo con la adopción de la ley 3440 en el año 2008, cuando se modificó básicamente el tipo penal del artículo 192 que establece los presupuestos fácticos y jurídicos del lavado de dinero. Anteriormente se necesitaba de una sentencia firme del tipo subyacente para llevar adelante la persecución penal del lavado de dinero. Hoy ya no se necesita de la sentencia firme del tipo subyacente, se necesita la configuración de la antijuridicidad de ese hecho. Básicamente la antijuridicidad es la conducta típica y antijurídica según el estudio estratificado de la teoría del delito. Entonces con eso se levantan muchas vallas que anteriormente eran imposibles de superar para la investigación cabal de este tipo de hechos punibles. Hoy tenemos afortunadamente esa modificación con la ley 3440 y dimos un paso adelante. Ahora, con relación al tipo penal de evasión de impuestos, tenemos una cuestión a desentrañar, un nudo de gordias, que lastimosamente no somos Alejandro Magno para cortarlo definitivamente, pero bueno, procuraremos hacerlo. La prejudicialidad. El 327 se incardina de manera directa con el artículo 261 del Código Penal que establece el tipo penal de evasión de impuestos. Y con la modificación de la ley de IRP, modificación de la ley 125/91, se estableció que se necesita una sentencia firme en sede administrativa y obviamente corroborada por el Tribunal de Cuentas y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. A eso nos referimos con sentencia firme para llevar adelante una investigación de evasión de impuestos. Es una situación bien peculiar. ¿Cuándo vamos a tener una sentencia firme con relación a un caso de evasión de impuestos? Esa es la primera pregunta. Debemos agotar el circuito interno en la Subsecretaría de Estado de Tributación, el recurso ante la autoridad máxima de ese organismo,
luego tramitar el curso jurisdiccional ante el Tribunal de Cuentas hasta que finalmente se pronuncia en definitiva la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos años nos puede llevar eso? ¿Cuántos años nos puede llevar eso? La primera pregunta. Recién ahí vamos a comenzar a llevar adelante la investigación penal del tipo penal de evasión de impuestos. Entonces creo que esa es una situación que, repito, no va a poder ser superada por nosotros. Lo que sí creo es firmemente que necesitamos asincerar el sistema. O la evasión de impuestos es un tipo penal de acción pública o es una falta administrativa y como tal debe ser abordada, como en muchos países lo hacen definitivamente. Entonces, esa es la decisión que tenemos que adoptar, porque emprender una acción penal pública en tipos penales, repito, exclusivos de evasión, son insorteables por esta situación de prejudicialidad que necesariamente debe ser observada por el principio de estricta legalidad procesal. Ahora bien, lo que no impide en absoluto al Ministerio Público llevar adelante la investigación de los tipos penales que son conexos a la evasión de impuestos. Normalmente una evasión de impuestos se realiza a través de la utilización de instrumentos públicos de contenido falso, que son producidos ya en el régimen del 250 en adelante, producción de documentos públicos de contenido falso, producción mediata, producción inmediata en su acepción de uso. Muchísimos hechos punibles normalmente van en una vida conexa, se utilizan como vehículo para la comisión del hecho punible de evasión de impuestos. Yo creo que en esos hechos punibles uno tiene que emprender la gestión investigativa fiscal sin miramientos a la prejudicialidad que definitivamente se debe respetar por el principio de estricta legalidad procesal. Gracias, doctor Ovelar. La siguiente hace referencia a una publicación, tengo entendido que esta hace mención a la fecha en que usted se desempeñaba como fiscal adjunto. Sí, señor. Y menciona en la publicación a la suspensión en sus funciones del fiscal general adjunto Ever Ovelar en su carácter de fiscal adjunto de Alto Paraná. ¿Recuerda el caso y qué puede decir al respecto, doctor Ovelar? Básicamente la información es errada porque yo nunca fui suspendido de la función de fiscal adjunto y se trata de un caso en donde un fiscal, el fiscal Carlos Jorge Rojas, era el fiscal coordinador de lucha contra delitos marcarios, había dispuesto una intervención con relación a unos juguetes, recuerdo un caso, eran de juguetes Backyardigans, que una vez que se hizo una pericia se determinó que eran productos legítimos, entonces dispuso la liberación de esos juguetes del fiscal Carlos Jorge Rojas. Creo que hoy se desempeña como fiscal de medio ambiente. Lo cierto es que en ese caso yo no tuve una sola intervención y por el solo hecho de ser fiscal adjunto el coletazo también me alcanzó a mí, porque mi fiscal dispuso esa liberación, bueno, al fiscal adjunto también le metemos la misma bolsa, esa fue la decisión en aquel momento del jurado, pero finalmente esa causa fue desestimada por el propio jurado de enjuiciamiento de magistrados, seguramente por esas razones obvias la Corte Suprema de Justicia nunca resolvió la suspensión en aquel caso. Gracias, doctor Ovelar. Con esto concluimos su intervención en la audiencia pública que se fija para usted por el Consejo de la Magistratura. La siguiente etapa del proceso será comunicada vía secretaría. Entonces, si usted tiene algo que agregar que considera importante, que no le hicimos, que no le preguntamos, no le consultamos, este es su momento, doctor. Muchas gracias, señor presidente, apreciados ministros, apreciados maestros del derecho. Celebro esta modalidad que ha implementado el Consejo de la Magistratura, porque apostar a la transparencia definitivamente es hacer patria y mis congratulaciones por esa iniciativa a este cuerpo al que, dicho sea de paso, le tengo mucho cariño. Muchas gracias por la oportunidad, señor presidente. Gracias. Ha sido la audiencia del doctor Ever Ovelar Benítez.